en toda vuestra manera de vivir. Capítulo 20. Legalismo y fariseísmo. Inmediatamente al mencionar la santidad exterior, se levanta una ola de acusaciones de legalismo y fariseísmo de los que se oponen. Me dirijo a esto porque con esta clase de sutileza se están engañando a miles y miles de cristianos. Es una acusación infundada e injusta. Es lo que en el boxeo se llama un golpe bajo. Al contestar la acusación de legalismo que se arroja sobre los que enseñan la santidad exterior, primero debemos definir los términos. La palabra legalismo proviene de la raíz legal, que indica conforme a la ley, determinado por la ley. Un legalista es una persona que antepone ante todo el cumplimiento literal de la ley. Se adhiere estrictamente al cumplimiento de la ley. Es en este sentido que los que se oponen a la imposición de cualquier mandato bíblico que rija la conducta exterior del creyente usan aquellas palabras. El que enseña algo como ley que sería necesario obedecer. Es, según ellos, un legalista. Exige conformidad a una ley impuesta por los hombres. A la luz de esta definición, los creyentes que abogan por no enseñar normas exteriores de vestir lo hacen porque están en contra de cualquier ley que se les impusiera. Esto suena un poco como la situación de los tiempos de los jueces. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces capítulo 17, verso 6. El que se opone a que se le enseñe cualquier norma bíblica sobre la vestimenta modesta quiere hacer lo que bien le parece. Pero al enseñarle al cristiano sobre normas de vestir, ¿se vuelve un legalista? Si esto fuera cierto, no pudiéramos enseñar en contra de nada. Nos encontraríamos en el dilema de no poder fijar ninguna postura sobre la forma de vestir del creyente. ¿Qué haremos de las ordenanzas apostólicas de Pablo y de Pedro sobre el tema? Estas no son sugerencias, son ordenanzas. Pablo no está dando consejos apostólicos, sino mandatos apostólicos que gobiernan la conducta de la iglesia. Los pastores hoy tienen la misma obligación. Al otro lado del espectro están aquellos pastores y líderes que son libertinos, o sea que no enseñan ninguna clase de normas de vivir. La Biblia nos amonesta acerca de estos engañadores, dijo Judas, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Judas capítulo 4. El libro de Judas es una amonestación bíblica en contra de aquellos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Versículo 16. ¿No suena esto como muchos de los ministerios de los tiempos modernos, promovedores de un evangelio fácil, sin exigencias de ninguna clase? Adulan, alaban con fin interesado a las personas para sacar provecho en su afán por llenar un templo
y en nombre del crecimiento se han olvidado de predicar lo que Pedro predicó. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Es interesante que Pedro en este mismo libro dio instrucciones sobre la vestimenta de la mujer. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 al 7. Para él, la santidad de toda vuestra manera de vivir incluía normas de vestir. El cristiano será juzgado por la ley de la libertad. Santiago capítulo 2, versículo 12. La Biblia nos insta a mirar atentamente en la perfecta ley de la libertad y perseverar en ella. Santiago capítulo 1, versículo 25. La libertad cristiana nos da el derecho a hacer cualquier cosa que no atropelle la ley del amor. Todas las acciones del cristiano deben ser medidas por amor a Dios y el amor al prójimo. Gálatas capítulo 5, versículo 14. El amor nos suministra libertad, pero a su vez nos motiva a tomar en cuenta a Dios y a nuestro prójimo antes de actuar. También dijo, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16. En la segunda epístola que lleva su nombre dijo, les prometen la libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Segunda Pedro capítulo 2, versículo 19. Pablo dijo, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no seáis la libertad con ocasión para la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Creo firmemente en la santidad exterior, pero creo que todo lo que el cristiano hace lo debe hacer motivado por amor. Si hacemos las cosas para cumplir con meros requisitos o para quedar bien con el púlpito, caeremos en el legalismo. Si usted hace una consagración basada en una convicción porque ama a Dios, no es legalista. Además de las ocasiones de legalismo, acusaciones de legalismo, también surgen las acusaciones del fariseísmo. Esta acusación, al igual como la del legalismo, es con el fin de restarle importancia a cualquier exigencia sobre la conducta externa del creyente, sobre todo en el área de la vestimenta. Según sus proponentes, un fariseo es un creyente que exige o vive normas de santidad exterior. Jesús recriminó a los fariseos no porque creyeran en la ley, oraban, ayunaban, daban diezmo y vestían de cierta manera, sino porque lo hacían sin amor, sin fe, sin perdón, sin misericordia, sin justicia. Mateo capítulo 23, versículo 23. Era y es todavía necesario amar la ley de Dios, orar, ayunar, dar diezmo y vestirnos diferente, con modestia, pero no dejando lo más importante que es el amor, la misericordia, etc. Jesús recrimina el cómo hacían las cosas, no el hecho de hacerlas. Cualquier acto exterior puede volverse un fariseísmo.
Podemos hacer cosas por hacerlas, por motivos errados o por obligación nada más. Pero al mantener nuestro corazón humillado, incontrito delante del Señor, por levantar primero lo de adentro del vaso, lo de afuera se limpia también. Jesús dijo que al lavar lo de adentro, primero, lo de afuera, los actos exteriores se limpian automáticamente. Esta es la forma no de entrar en el fariseísmo. Vestirse de cierta manera no es fariseísmo, siempre y cuando tengamos nuestros corazones contritos y humillados delante de Dios. ¿De qué vale tener todo lo de afuera bien si por dentro hay críticas, rencores, celos, envidias, contiendas, etcétera? Límpiate por dentro para limpiar lo que haces por fuera. Si no, todo lo que haces por fuera son trapos de inmundicia. Isaías capítulo 64, verso 6. Pablo fue uno de los que más peleó en contra del legalismo, pero es el autor de las normas de vestir que encontramos en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9. Pablo no consideraba la modestia en la vestimenta como un legalismo o un fariseísmo. No somos legalistas ni fariseos por enseñar y exigir modestia, pudor y decoro en los hijos de Dios. No debemos balancear nuestra enseñanza acerca de lo externo con una enseñanza muy clara acerca de lo interno. Balanceados. Siempre me han impresionado las gimnastas que practican sobre el balancín. Se toma de una disciplina exacta para mantener el balance. Las fuerzas de la gravedad se ejercen sobre el atleta, atrayéndole de un lado hacia el otro. Solo por la práctica y disciplina pueden mantener su balance. Me acordé del balance el otro día cuando estaba manejando mi carro. Después de hacer un viaje hacia el interior de Panamá, viajando sobre un camino al llegar a la carretera buena, me di cuenta que las llantas estaban fuera de balance. El carro se alaba hacia un lado, había una vibración rara en el timón y hasta un ruido raro venía de una llanta. Al pensar en estos ejemplos me di cuenta que el balance es algo difícil de obtener, pero más fácil para mantener. Para obtener y mantener el balance se necesita de práctica y disciplina. Es más fácil perder el balance que mantenerlo. Como la llanta fuera de balance afecta la efectividad de todo el carro y motiva desgaste en las llantas. El desequilibrio en la vida cristiana produce desgaste y falta de efectividad en el creyente. A la larga, el desequilibrio afecta a todo el carro y a todo el equipo de gimnasta. Todos perdemos por el desequilibrio. Dios es un Dios de balance. Hizo el sol, lo balanceó con la luna
Hizo la luz, lo balanceó con las tinieblas. Hizo el viento, lo balanceó con la calma. Hizo la tierra seca, lo balanceó con el mar. Hizo el tiempo seco y lo balanceó con el tiempo lluvioso. Hizo al hombre y lo balanceó con la mujer. Dio la letra y lo balanceó con el espíritu. Hay que alabarle en espíritu, balanceado con la verdad. Los profetas y los evangelistas se balancean con los pastores y los maestros. Todo lo que Dios hace lo balancea. Ante todo, Dios está buscando ministros que practiquen un mensaje balanceado y a cristianos que vivan vidas balanceadas. Dios ha provisto por el Espíritu Santo la mejor forma de mantener una vida balanceada. El amor a Dios y al prójimo. Dios nos ha dado los 3 maestros de la santidad: la Biblia, los líderes espirituales y el Espíritu Santo, para ayudarnos a perfeccionar, madurar la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Debemos ser honestos y aceptar que a veces muchos hermanos muy sinceros salen afuera del balance en el asunto de la santidad exterior. Han puesto mayor atención sobre el lado negativo en vez del lado positivo. El lado negativo, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Se balancea con un positivo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. 2 Corintios capítulo 6, versículo 17, con Romanos capítulo 12, versículo 1. El salir, apartarse y no tocar, se balancea con el presentarse ante Dios. La única forma de vivir una vida de santidad balanceada es por medio de presentarse a Dios, por medio de la consagración personal. El estar fuera de balance en el asunto de la santidad exterior crea un ambiente carente de comprensión, flexibilidad y tolerancia. Todas las piezas de metal tienen un margen de tolerancia. Si no se gastan por la fricción creada al rozarse con otras piezas. Hay algunos asuntos de la santidad exterior que son negociables, pero hay otros que no tienen un margen de tolerancia. No podemos tolerar ciertas cosas, pero otras sí. No solo debemos enseñar la santidad a nuestros miembros, pero también la tolerancia en asuntos de conciencia personal que no tocan la salvación. Esto es el balance que no deja que el engranaje de la iglesia se trabe por las fricciones creadas al rozarse con las diferencias de opiniones entre hermanos sobre asuntos de la santidad exterior. Sed santos, pero balanceado con amor a Dios
y al prójimo. Existe un balance muy delicado entre la santidad interior y la exterior. La una sin la otra está fuera de balance. Santidad exterior, o sea, solo enfocar lo de afuera, sin lo interior, es legalismo. Y la santidad interior, sin la exterior, es liberalismo. Pero cuando buscamos la santidad interior, primero, Dios siempre comienza de adentro hacia afuera. Mateo capítulo 23, verso 25 al 26. Produciendo un deseo de agradar a Dios en lo exterior, donde hay una santidad interior real. Dará como resultado una santidad exterior también. Recuerda, no practicamos normas de santidad para ser salvos, sino porque somos salvos. La santidad es el producto de la salvación. Conformismo o convicciones. Hay un dicho que reza así: si no te paras por algo, te caerás por cualquier cosa. Una persona que carece de convicciones fuertes vive una vida de doble ánimo y vacilaciones constantes. Sin convicciones fuertes somos arrastrados por cualquier viento que sopla. Pero con convicciones fuertes sobre el atavío del cristiano, no seremos motivados por los estilos mundanos o el qué decir de la gente. Hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricaría el hombre. Proverbios capítulo 28, verso 21. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Proverbios capítulo 29, verso 25. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lucas capítulo 16, verso 15. No podemos dejar que el qué dirán o el qué pensarán de la gente nos influya en tomar decisiones equivocadas acerca de cómo debemos vestirnos. No vamos a conformarnos al mundo por un bocado de pan o por el temor al hombre. Vamos a pararnos firmemente sobre los principios bíblicos de modestia y pudor y decoro. Pero algunos dirán, la iglesia debe conformarse a lo que es aceptable dentro de la sociedad para tener un mejor testimonio y no ser tan controvertida. Lo que es socialmente aceptable no necesariamente es conforme a la santidad. Si es socialmente aceptable pintarse y usar aretes y minifaldas, ¿debe la iglesia seguir a la sociedad? Si la sociedad comienza a decir que es aceptable andar desnudo, ¿cómo la iglesia vamos a seguir a la sociedad? La Biblia dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. No os conforméis a este siglo, sino
transformados. Romanos capítulo 12, versículo 1. No somos conformistas, somos transformados.